Hola hermanos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a orar para comenzar. Señor y Padre Celestial, te ruego que lo que vayamos a leer ahora no sean solo palabras, Señor, no sean cosas sin sentido, sino que realmente al leer tu palabra podamos entender lo que tú nos quieres decir, mostrar lo que había en el corazón de David y ver también la voluntad que tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos a poder meditar en esta palabra y poder aplicarla en nuestras vidas. Gracias por todo lo que vas a hacer. Te lo pedimos y agradecemos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, vamos a continuar con la lectura del Salmo 132. Ayer el pastor nos está acompañando hasta el versículo 9 y hoy día vamos a continuar del versículo 10 hasta el 18. Antes de comenzar vamos a dividir un poquito el texto para hacer un poquito más fácil eh, poder entenderlo. Así que vamos a dividirlo primero en lo que David está pidiendo al Señor, la oración que él tenía, cómo él concluye esta oración, la cual termina en el versículo 10. Y tenemos después la respuesta de Dios en cuanto a sus promesas. Y lo vamos a dividir en tres partes, ¿ya? Pero ahí vamos a ir viendo más detalles. Comencemos a leer. Dice, por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono, si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré. Sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré, porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Asimismo, vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Así haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Bien, entonces esta sección parte primero con el versículo 10 que dice, por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. Y aquí, como habíamos visto, hay hartas cosas que David está orando con respecto al Señor, con respecto a su trono, a su templo, y a muchas otras cosas más, como lo había comentado el pastor el día de ayer. Pero él quiere terminar esta oración diciendo como, Señor, no te olvides de mí. Por favor, no te olvides de mí. Y es una oración que yo creo que muchos hemos tenido en algún momento, como, Señor, a pesar de todo esto que está pasando, toda la incertidumbre, todo lo que podría pasar, finalmente, Señor, no te olvides de mí. Y no te olvides de tu promesa. Y él había prometido a su ungido. Aquí no sabemos bien si está hablando de cada uno de los hijos del linaje de David o si está hablando de el Mesías. Porque pareciera que está hablando de las dos cosas. Al principio es como no te olvides de tu ungido, hablando de los reyes, pero también vamos a ver que en este pasaje se menciona al ungido. Entonces, vemos que David le está pidiendo, Señor, por favor, no te olvides de mí, no te olvides de tus promesas. Y dentro de eso él había prometido al Mesías, que iba a venir de la familia de David. Pero aquí empezamos con la respuesta. Y esta respuesta no es nada más que recordar las promesas que Dios ya había hecho. Y Dios le había hecho una promesa a David. Y esa es la respuesta que tenemos aquí en el versículo 11 y 12, diciéndole, en verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. Entonces David empieza a recordar las promesas del Señor. Y de cierta forma es como que se estuviera diciendo como, oye, tranquilo, todas estas preocupaciones, toda esta incertidumbre, todo lo que había antes, ¿acaso Dios no te prometió algo? No le prometió que él iba a construir el templo. No le prometió muchas cosas que David quería hacer, pero sí le prometió algo. Le dice, de tu descendencia pondré sobre tu trono, si tus hijos guardaren mi pacto.
Le está diciendo, mira, no te ha olvidado Dios. Él te prometió algo. Y es que tus hijos iban a estar en el trono que Dios les había preparado. Pero también hay una condición aquí. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Entonces estamos hablando de lo mismo, de guardar la palabra, de permanecer juntos con Dios, no separarse de Él. Y Dios iba a confirmar ese trono, generación tras generación tras generación, hasta que llegamos a Cristo. Entonces, David encuentra este consuelo en las promesas del Señor y se acuerda que Dios no se ha olvidado de él, ni tampoco de sus hijos, ni de los hijos de sus hijos que están en la mano del Señor. Dios tampoco se ha olvidado de nosotros. Aunque nosotros oramos y decimos, Señor, por favor no te olvides de mí, Dios no te ha olvidado. Estás ahí, su mano, pero no te apartes de él. Segundo, Dios también hace una promesa y recuerda a David esta promesa con respecto a Jerusalén. Y dice, en versículo 13, porque Jehová ha elegido a Sión. O sea, esto ya no es algo que podría estar en juego, que depende del hombre. No, Jehová ha elegido a Sión. Es más, no fue el hombre el que eligió cuál iba a ser la tierra prometida. Fue Jehová mismo el que eligió la tierra prometida. Y en esta promesa, David recuerda y entiende que es finalmente Dios el que eligió a Jerusalén, no Jerusalén a Dios. No fue Israel los que eligieron a Dios como Dios. Es más, si hubiera sido por ello, habrían elegido cualquier otro Dios, así como lo hicieron en el pasado. Fue Dios quien permaneció con ellos. Y dice, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. ¿Quién va a decir lo contrario? ¿Quién le va a decir que no al Señor? Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión y a sus pobres saciaré de pan. Entonces aquí David recuerda que las promesas del Señor también abarcan Jerusalén, su patria, y Dios tampoco se ha olvidado de Jerusalén. Es interesante que dice a sus pobres saciaré de pan, o sea, está hablando de bendición, pero ojo, siguen siendo pobres, y tampoco los va a llenar de manjares y de distintos privilegios, no, pero no les va a faltar nada. Y así mismo es como Dios también se acuerda de nosotros. A lo mejor no vamos a ser ricos, a lo mejor no nos vamos a saciar de manjares, pero el pan no nos faltará. Y eso también es parte de la promesa del Señor. No estoy diciendo que eso es lo que dice aquí, pero de cierta forma nosotros podemos ver que esa promesa también la encontramos en la Escritura, cuando Dios dice que no nos va a faltar nada en Él. Entonces, recordemos nosotros también, así como David está recordando todas estas promesas, recordemos también nosotros las promesas que el Señor nos ha hecho. No se olvidará de nosotros. Debemos permanecer en su mano y no nos va a faltar nada. Tal vez no vamos a tener todo lo que queremos, pero tendremos todo lo que necesitamos. Y finalmente hay un último recordatorio, una última promesa, que es a los que le sirven. Así es, Dios también se acuerda de aquellos a los que le sirven a Él. Y dice, asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Leamos eso de nuevo. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y a sus santos darán voces de júbilo. O sea, también hay promesa. Dios se acuerda de aquellos que le sirven a Él. Y David había dicho en el versículo 9, tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen sus santos. Esa era la petición de David, pues Dios le dice que no solamente se vestirán de justicia, sino que también de salvación. Salvación. Y no solamente, como dice el versículo 9, se regocijarán, sino que también darán voces de júbilo. No solamente estarán contentos, sino que tendrán un gozo que viene de parte del Señor.
Es bien interesante esto. David tenía una angustia, tenía una petición en su corazón. Y Dios les dice, no solamente serán justos, andarán como justos, no solamente estarán alegres, sino que ellos serán santos, serán salvos. Y además de eso, tendrán gozo. ¿Qué más querís de ahí? Es como que le dijera un poco eso, digo, ¿qué más querís? ¿Qué más necesitas? Y lo mismo, ¿qué hay para nosotros, los que buscamos y servimos al Señor? O por lo menos eso queremos, ¿no? Pues para nosotros hay salvación. Y esa es la razón por la que estamos aquí, porque Él nos salvó y nos dio gozo. No significa alegría todo el tiempo, sino que significa esta confianza, este descanso que podemos tener en Él, esta paz, incluso en las situaciones más difíciles. Porque eso es lo que Dios tiene preparado para aquellos que le sirven. Recordemos nosotros también. Y finalmente dice, allí haré retoñar el poder de David, hablando de Jerusalén, como ahí será. He dispuesto lámpara a mi ungido. Ahí está el Mesías. Ahí está la esperanza del mundo. Y esa finalmente es la promesa más grande que tiene para David. Ahí estará mi ungido. En esa ciudad donde estás tú. Ahí estará. Y será luz para todas las naciones. ¿Y qué pasará con aquellos que se oponen? ¿Qué pasa hoy en día con las personas que se oponen a Dios? Cuando nosotros dudamos y pensamos que la gente, que el mundo, todo pasan impune. Pero en verdad dice lo siguiente, a sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Si confiamos que Dios ha cumplido y va a cumplir las promesas que dijo antes, aquí también hay otra promesa. Así como Dios no se ha olvidado de nosotros, tampoco Él se ha olvidado de sus enemigos. Yo no quiero estar en ese bando. Gracias al Señor, que Él nos perdonó, nos salvó, y hoy en día, al igual que David, podemos descansar en sus promesas, ¿cierto? Qué gran bendición. Nos vemos, hermanos. Que estén muy bien. Un abrazo enorme.